Bueno, vamos a continuar con la clase pasada. En la clase pasada estuvimos hablando un poco ya acerca del flujo uniforme en tuberías. Entonces habíamos hablado acerca de la línea de energía, línea piezométrica, conceptos básicos que ustedes tienen que manejar. Habíamos hablado también acerca de lo que eran las pendientes y cómo en el caso de un flujo uniforme, las pendientes de las líneas de energía y la línea piezométrica, también llamada línea de gradiente, son iguales, las pendientes son iguales, ¿no? Entonces, habíamos definido también las pendientes y habían hecho alguna pregunta, algunos de sus compañeros, habían hecho una pregunta respecto a por qué esta definición, esto no correspondía a lo que es una pendiente trigonométrica, ¿no? Y efectivamente, esta no es una pendiente trigonométrica, es una pendiente definida de esta forma. Las pendientes de energía y la pendiente de la línea piezométrica se definen en función a la longitud de la conducción. Por eso, esta definición no es propiamente una pendiente trigonométrica. Bueno, habíamos hablado acerca del esfuerzo de corte, habíamos analizado las fuerzas que actúan sobre un elemento cilíndrico de fluido dentro de una tubería y habíamos encontrado esta distribución final. Hay que entender que en este caso, cuando hablamos de distribución de esfuerzos de corte y distribución de velocidades, hay que entender que estas distribuciones tienen un comportamiento característico y hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? En este esquema inferior, ustedes pueden ver la distribución del esfuerzo de corte. Como pueden ver en la pared, en el contacto entre superficie sólida y fluido, el esfuerzo de corte es máximo, porque ahí la oposición al movimiento es máxima. Y porque ahí, físicamente, ustedes entenderán que las partículas de fluido, a ver, aquí las partículas de fluido que están en contacto con la superficie, esas partículas o esas moléculas de fluido están en reposo. ¿Por qué? Porque se han adherido. Recuerden que hay dos fenómenos importantes, la adhesión y la cohesión, que siempre tienen que estar presentes en su mente. La adhesión es la fuerza de atracción, digamos, que existe entre un fluido y una superficie sólida. El agua, cuando está en contacto con una superficie sólida, se adhiere, tiende a adherirse. Y producto de esa adhesión ocurre ese fenómeno tan característico que ustedes pueden ver en los vasos con cualquier superficie que contiene agua. Ese fenómeno que se presenta así, de esta manera, exageradamente, y es lo que se conoce, o lo que llamamos nosotros el menisco del agua, ¿no? Porque en las zonas de contacto el agua está por encima del nivel medio, digamos, que el nivel que tiene la parte central del fluido. Esto se debe justamente a la adhesión. El fluido entra en contacto con la superficie y se pega. Y se pega. Y por cohesión, una partícula jala a la otra. Así de simple, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de esta distribución de esfuerzo de corte, fíjense la lógica que tiene este resultado que hemos obtenido. En la pared, en la zona de contacto, aquí y aquí, este esfuerzo de corte es mayor. ¿Por qué? Porque la fricción ahí es mayor. ¿Por qué? Porque las partículas, las moléculas de fluido se han adherido y por lo tanto su velocidad es cero. Y a medida que se alejan, eso se va reduciendo, ¿no? Se va reduciendo el esfuerzo de corte hasta que se hace mínimo en el centro. Por otro lado, recuerden que, según lo que hemos visto, cuando se desarrolla la capa límite, cuando se desarrolla el flujo en una conducción tipo tubería, en las paredes la velocidad se hace cero y por lo tanto se forma una distribución de velocidades como esta. Entonces el comportamiento es opuesto, ¿sí? Hay que tener siempre claro esa idea. Hay que tener siempre clara esa idea. El esfuerzo de corte es máximo en las paredes, pero la velocidad es mínima en las paredes. No hay contradicción, simplemente es uno consecuencia del otro.
Entonces, teniendo en claro esta idea, habíamos pasado a evaluar la posible distribución de velocidades que existía en esa tubería. Ya habíamos hablado nosotros acerca de que esta distribución de velocidades era consecuencia del desarrollo del flujo, en otras palabras, del desarrollo de la capa límite. Perfecto. Y habíamos dicho también que la capa límite podía ser laminar o turbulenta. En buena cuenta había una etapa transicional, pero nosotros no teníamos ecuaciones para trabajar la capa límite en ese intervalo. Por eso que hablábamos solamente de laminar y turbulento. Ok. Entonces, si bien no lo he mencionado, lo puedo hacer ahora. Y es necesario hacer hincapié en lo siguiente, fíjense. Tau, aquí es igual a mu por la derivada de b respecto a h o respecto a y, bueno, la letra que ustedes quieran poner. Esta expresión del esfuerzo de corte es válida para un flujo laminar. Para un flujo turbulento ya no. Para un flujo turbulento ya no, como vamos a ver dentro de unos momentos. Escapa el flujo turbulento a esta definición. ¿Ya? Escapa esa definición. Entonces, ya que estamos hablando ahorita, estamos enmarcados ahorita solamente en un análisis general. Estamos enmarcados dentro de un flujo laminar. En un flujo laminar esta expresión es válida. Entonces yo digo, bueno, si esto es así, entonces esta expresión del flujo laminar, válida para el flujo laminar, para el esfuerzo de corte, debe ser igual a esta expresión que hemos encontrado hace un momento. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí habíamos dicho había una derivada de la velocidad. Entonces, despejando e integrando, podíamos llegar a esta expresión, que tenía la forma de una ecuación cuadrática. Ojo, en este caso, se está considerando que esto es h, la distancia radial hacia el centro. Esto es h. Este es el eje de la tubería. Y bueno, por ahí ustedes pueden encontrar en algún texto, a veces ustedes tienen la intención de repasar, de consultar libros, material adicional, van a ver que en algunos casos la ecuación no se plantea en función de esta variable h, sino se plantea en función a la distancia radial. Y está bien, ¿no? Porque simplemente es un cambio de variable. Cualquiera de esas ecuaciones equivale a lo mismo. Descansan también ahora. Trabaja hoy día, tipo de José se ha quedado jugando 21. Acabo de, para evitar interrupciones, acabo de silenciar a todos. Vamos a ver. Ya, listo. Hay que tener un poquito de cuidado con eso, ¿ya? Para que se filtre el audio de algún ruido. A mí se me puede filtrar el audio, pero como yo soy el que está dando la clase, van a tener que, o vamos a tener que aguantarlo mutuamente, ¿no? Bueno, entonces le decía, ustedes van a encontrar en muchas situaciones esta ecuación escrita ya no en función de esta variable h, sino en función de la variable r, donde r no es el radio, sino es la distancia radial. Ahí siempre hay que hacer esa diferenciación, porque si no nos puede llevar a un conflicto. Entonces, esta r a veces incluso para diferenciar se pone como un r minúscula, ¿no? Ya es la distancia radial. ¿Listo? Pero es lo mismo, básicamente es lo mismo. Entonces, simplemente igualando a la ecuación de Newton y despejando e integrando, nosotros hemos llegado a una distribución de velocidades. Esta distribución de velocidades, como ustedes se podrán dar cuenta, depende de h cuadrado. Es decir, la velocidad es función de h cuadrado. ¿Eso qué implica? Que la distribución de velocidades tiene que tener una forma parabólica. Parábola de segundo grado. ¿Qué pasa cuando la velocidad, cuando h es 0?
Nuevamente, esta es la dirección de medición. Cuando H0 estamos aquí en la pared. De acuerdo a este esquema, si esto es cierto, si esto es correcto, entonces la velocidad debería ser 0. Si reemplazamos aquí rápidamente, tendría H0, la velocidad sale 0, ¿verdad? Cumple con este comportamiento que habíamos previsto nosotros. Además, el análisis inicial, cuando hablamos de capa límite, nos decía o nos sugería que la velocidad máxima tendría que estar por acá. Entonces, yo rápidamente puedo decir, ¿qué pasa cuando h es igual a d medios? Si h es igual a d medios, tendría acá d cuartos, perdón, d cuadrado sobre 8, acá, d cuadrado sobre 8, perdón, d cuadrado, estamos hablando de medios, ¿no? D cuadrado sobre 4 por 4, 16. Y acá tendría d cuadrado sobre 8. Restando tendríamos d cuadrado sobre 16. Multiplicado por g, por s, por b. Esa sería la velocidad máxima. Esa sería la velocidad máxima. Entonces, esta expresión ya por sí misma me permite calcular expresiones de ese tipo, ¿no? La velocidad máxima sería g por s sobre la viscosidad por d cuadrado sobre 16. Listo. Entonces, esta expresión ya nos sirve de referencia para poder hacer cálculos más adelante respecto a velocidades. Bueno, aquí hay algunos ejercicios que se les pide resolver. Son bastante sencillos relativamente hablando, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la velocidad máxima que me piden, ya lo acabo de hacer hace un momento. Ya calculé la velocidad máxima, ¿no? ¿Cuál era la ecuación? Vamos a copiar la ecuación aquí para hacer el cálculo de la velocidad media. Sin embargo, este es un ejercicio muy simple, ¿no? Muy básico. Probablemente eso no, como tal, no va a venir en su práctica, en su examen, pero es importante que ustedes manejen criterios. Bueno, entonces aquí tenemos la ecuación, ¿no? Ya habíamos dicho que la velocidad máxima, vamos a ver acá, la velocidad máxima ocurre cuando h es igual a d medios, y eso nos estaba saliendo g por s sobre la viscosidad por d cuadrado sobre 16, ¿no? Esto es lo que nos estaba saliendo. Y esa es la velocidad máxima, no hay mucha vuelta que darle. Para la velocidad media recuerden que se calcula como la suma, bueno, vamos a usar el concepto de integral acá. La integral de, acá me sale una cosa no muy bonita. B, diferencial de área sobre el área total. Entonces hay que desarrollar simplemente esta expresión. Aquí tendremos la integral de la velocidad que tiene esta forma. Esta forma tiene la distribución, entonces vamos a trabajar con esa expresión. Sería G por S sobre la viscosidad de H sobre 4 menos H cuadrado sobre 4. Esto por el diferencial de área. Cuando ustedes hablan de áreas en tuberías, ustedes tienen una figura como esta. Cuando quieren calcular un diferencial de área, lo que hacen es dibujan dentro un elemento concéntrico que tiene un espesor diferencial. Diferencial de, usualmente cuando nosotros hacemos esta definición decimos esto es
un diferencial de radio, apuntando esto hacia afuera, ¿no? Entonces, sin embargo, si nosotros consideramos la variable h que es de afuera hacia adentro, este diferencial de radio va a ser igual, va a ser exactamente igual. Podría haber simplemente un cambio de signo, ¿no? Entonces, la pregunta sería, ¿cuál es el área entonces de este anillo, digamos, que se ha definido ahí? Sería la longitud de la circunferencia, pi por, en este caso sería, ¿cuánto, no? O sea, usualmente diríamos que es pi por el diámetro, pero en este caso tenemos que expresarlo en función de h. Entonces, ya sabiendo que este pedacito que está acá afuera, sabiendo que este pedacito es h, y esto es r, entonces yo diría esto es 2pi por radio, pero el radio sería d menos h, ¿no? Entonces esto sería 2pi por d medios menos h. 2pi radio, y radio es igual a d medios menos h. Ya está. Y eso multiplicado por el espesor. ¿Cuál sería el espesor? Sería el diferencial de h. Sobre el área total. El área total de esta tubería sería pi por el diámetro cuadrado sobre 4. Y está. Solamente hay que operar, hay que simplificar lo que se pueda simplificar. Y listo. Lo que salga, ¿no? A ver, rápidamente a ver si se puede simplificar algo. Creo que podemos simplificar este pi que está por acá con este otro. Después tenemos GS, eso no se simplifica. Nu tampoco se puede simplificar. 2 no se puede simplificar, pero lo podemos multiplicar por el 4, ¿no? Tendríamos ahí un 8. El diámetro no se puede simplificar, ya listo. Queda así, ¿no? Entonces, esto quedaría, todo lo que es constante lo sacamos afuera. Tendría G por S. Este 2 por 4 sería 8, que lo pongo acá adelante. Sobre nu por d cuadrado. Y dentro me queda la integral simplemente de este producto, ¿no? Entonces ese producto, si ustedes quieren, lo resuelven antes de hacer la integral. Si no, lo integran de frente, ¿no? Yo lo voy a operar antes de hacer la integración. Tendríamos dh cuartos por d medios. Tendríamos d cuadrado por h sobre 8. Menos dh cuartos por h. Dh cuadrado sobre 4. Menos, otro menos acá. D por h cuadrado sobre 8. ¿Ya? Y acá tendríamos menos por menos más h al cubo sobre 4. Y esto por el diferencial de h. Si me equivoco en alguna operación, me dicen ahí, profesor, hay un error. Y corregimos, ¿no? Después todo es finalmente una integral nada más que cada. Entonces, esto ya está facilito para integrar. Facilito para integrar. Acá tendrían h cuadrado sobre 16. Acá tendrían... Esto se puede sumar si quieren antes de la operación. No hay problema. Y si no se integran más. Entonces, ¿qué nos quedaría acá? Vamos a ver dónde borramos. Creo que he hecho una letra muy grande. Acá abajito nada, vamos a poner 8g por s sobre nu de cuadrado. Y esto multiplicado por. Ahora si integramos tendríamos d cuadrado por h cuadrado sobre 8. Menos. Por los esto realmente es 3 octavos, ¿no? Tendremos 3 octavos. 3 de h cubo sobre
24. Y acá tendríamos más h cuarta sobre 4 por 4, 16, ¿no? Y está. Y este evaluado desde dónde está dónde. Estamos hablando de h, va desde 0 hasta d medios. D medios, de 0 hasta d medios. Ya está. Entonces lo integramos nada más. Lo integramos nada más. A ver qué es lo que nos sale. Al integrar, bueno, acá vamos a tener que borrar alguna cosa porque ya no hay espacio para poder seguir escribiendo. A ver, vamos a borrar algo. Por aquí arriba vamos a borrar esta parte. Listo. Entonces tendríamos aquí lo siguiente. Tendríamos 8g por s sobre por d cuadrado. Bueno, acá hay que evaluar, ya he dicho, entre 0 y d medios. Cuando sea 0, todo se hace 0, pues así que no pasa nada, ¿no? Solamente hay que evaluar para d medios. Entonces, para d medios tendríamos d a la cuarta sobre 32. Acá tendríamos d medios, ¿no? Sería, acá tendríamos 3d a la cuarta, ese 2 elevado al cubo, 8 por 8, 64. Acá tendríamos d medios otra vez sería d a la cuarta sobre 2 a la cuarta por 16, sería 16 por 16, ¿no? Creo que es 256. Ya está. Entonces ya, nuevamente si me estoy equivocando en algo, como estoy borrando y para seguir escribiendo, por ahí si es que había algún error, ya no lo voy a reconocer. Entonces si al final sale una expresión ligeramente distinta o equivocada, de todas maneras nos vamos a dar cuenta, pero ya no lo vamos a poder corregir en qué parte estaba el error, ¿no? Entonces, por eso es importante que ustedes, si es que observan algo raro y me digan, profesor, ahí hay un error. Ya, entonces acá tenemos 8gs, ¿no? De cuadrado por. Acá hay un d cuartos, ¿no? Ese d cuartos finalmente lo puedo sacar aunque sea acá, para que no estorbe. Y eso se va a simplificar con el d cuadrado. Acá tendría 1 sobre 32, 1 sobre 64 y 1 sobre 256. Entonces, hay que mínimo común, ¿no? Entonces, esto sería 8 sobre 256 menos, esto sería por 4. 4 sobre 256, 1 sobre 256. Entonces tendremos 9 menos 4. 4 y 1, 5. 5 sobre 256. ¿Ya? Entonces esto sería 5 por 8 por s de la cuarta sobre, no, perdón, acá hay que simplificar esto, ¿no? Cuadrado sobre, no, por 256. Y acá le quito octava, y quedaría acá, esta era 16 por 16, ¿no? Sería 32. 5gsd al cuadrado sobre, no por, o 32, ¿no?
Primero el 32. No. Muy bien. Listo, eso es lo que está quedando ahí, ¿no? Ya, en este cálculo que estamos haciendo, es recomendable que ustedes verifiquen el procedimiento. ¿Por qué? Porque nuevamente por lo que he mencionado, como es muy chiquito y como he borrado varias partes, siempre yo al final hago una última mirada para ver si es que está todo correcto. En este caso no lo puedo hacer, ¿no? Entonces, de todas maneras, hago una comprobación en la integración que hemos hecho. De repente ahí puede haber algún error, ¿no? En el cálculo. ¿Ok? Me parece que hay por ahí más adelante he puesto la ecuación que debería salir. Pero en todo caso, lo podemos verificar, ¿no? Están enviando mensajes. Muy bien. Muy bien. ¿Preguntas? No hay preguntas. Ya. Bueno. Bueno, sigamos entonces. Profesor, Sí. ahí donde puso de cuartos en el 32, creo que debió ser de cuartos entre 64. ¿Sí? Mm, Acá. ajá. Sí, punto de multiplicar, creo que. Anterior. ¿Cuál era la expresión anterior? ¿Cuál era la expresión anterior que estaba aquí antes de esta en la integración? Era, a ver, DH cuartos era por D, por D medio creo que era. Era d al cuadrado por h al cuadrado entre 16. D cuadrado por H cuadrado entre 16. Ajá. Sería D cuadrado por H, porque acá está saliendo D cuarto. Antes de la integración. A ver, Antes de la integración era d al cuadrado por h entre 8. entre 8. Al integrar, esto sería, acá reemplazas, esto sería
Sería d al H, cuadrado por H 8 cuadrado, H cuadrado sobre 2, ¿no? Sí, profesor. D al H cuadrado cuadrado. sobre 2. Ujú. Tendríamos acá 16. Sí, profesor. Y después reemplazarlo por h por d medios. Ujú. A ver, vamos a ver. A ver, ¿esto tiene una forma de deshacer o no tiene forma de deshacer? A ver, déjame ver. No, y vamos a ver si acá le he puesto adelante la respuesta, ¿ya? Es la quinta parte de la respuesta, ingeniero. Sería la quinta parte de la respuesta. ¿A dónde habría Ya un sé. error acá? Yo también lo integré, ingeniero, aparte, pero no, como lo hice aparte, pues no puedo ver el error, como no está el procedimiento también. Claro, ese es el problema que lo borré la parte de procedimiento, ¿no? Ya. Sí, o también podría ser con el volumen del paraboloide entre el área, ¿no, ingeniero? Así me sale un poco más rápido, me Ah, sale la claro, nota también media. puedes hacer eso. Sí, sí, sí. O me sale la velocidad máxima sobre 2. A ver, vamos a ver. Sí, pues por eso le decía, acá hay problemas cuando borramos una parte. A ver, vamos a ver. De todas maneras voy a tener que borrarlo todo de nuevo. Ah, listo, ya está sacado. Voy a tratar de hacerlo más rápido, que no fuera más chiquita. Borrando todo eso. Esto sería, a ver, todo y a partirlo así. Para encontrar dónde está el error. Sí, es probable que haya un error. Porque, a ver, rápidamente, este era B igual. La integral de la velocidad media, ¿no? Le voy a poner acá de frente G por S sobre D y H sobre 4 multiplicado por, voy a poner aquí inicialmente 2pi radio diferencial de radio. Después voy a hacer el cambio variable sobre pi diámetro cuadrado sobre 4. Entonces acá tendríamos, bueno, esto ya lo junto ya, tendríamos 4pi cuadrado 4gs sobre diámetro cuadrado. Esto es la integral de, este R dijimos que era D medios menos H. Ingeniero, para no trabajar con fracciones, ese 4 y 4 nos irían arriba y abajo. Claro, también. Para simplificar el cálculo, ¿no? Ya, mejor de una vez para no estar perdiendo tiempo con eso. Vamos esto, con esto, con esto. Ya está. Con eso nos ahorramos unos segundos vitales. Ya está, GS sobre ya. Acá tendríamos la integral de h menos h cuadrado. Ya tendríamos 2pi por d medios menos h diferencial de h. Ya está. Y esto sería igual. Este 2pi lo puedo mandar por allá, ¿no? Simplifico de una vez acá este pi con este pi que está acá. Tendríamos 2gs sobre nu por d cuadrado. Tenemos la integral de este producto. Que sería d cuadrado h sobre 2. Menos dh cuadrado.
menos dh cuadrado sobre 2 más h de h. Eso desde 0 hasta d medios. Aquí. Entonces igual. Sería d cuadrado h cuadrado sobre 2. Ahora, ya, h cuadrado sobre 2, 2 por 2, 4. Ahí está. Menos dh cubo sobre 3. Menos dh cubo sobre 6. H cuarta sobre 4. Ya está, ahora sí eso evaluado desde 0 a d medios. Este término no lo he copiado para no estar a cada rato repitiéndolo, pero recién lo voy a copiar. Al final lo voy a copiar. Acá tendríamos, para d medios tendríamos de la cuarta. Esto como es de medio tenemos 2 al cuadrado, 4. 4 por 4, 16. Menos, tendríamos 2 al cubo, 8. 8 por 3, 24. Tendríamos de la cuarta, 2 al cubo 8, 8 por 6, 48. Tendríamos de la cuarta, 2 a la 4, 16 por 4, 64. Entonces, esto lo voy a, esto como ya dije, lo voy a, este término de acá lo voy a poner recién al final, ¿ya? Esto de acá. Recién lo vamos a poner al final. Para no estar escribiendo cada rato innecesariamente. Entonces acá tendremos de la cuarta por, bueno, hay que, vamos a poner así, de 4 sobre 64. Esto sería 4 menos, esto no tiene mínimo, ¿no? Bueno, pero todos lo podemos operar, pues. Vamos a quitar esto de acá. Y esto sería por 4 y esto sería 1. 1 sobre 64 saldría, ingeniero, operando esas las fracciones. La operación de todo sale 1 sobre 64. Y 1 sobre 64. Ya. Listo, ya. Para no estar perdiendo el tiempo en calcular eso. Entonces, ahora lo único que nos falta es añadirle el término final. Voy a separar esto así. Ya está. Entonces, esto lo junto con esto de acá, se va a simplificar el 2 con el 64 y queda 32, ¿no? Este d cuarto se simplifica con el d cuadrado y quedaría finalmente solamente g por s por d cuadrado sobre mu por d cuadrado, mu por 32 no. Vamos a borrar esto. G por S por D cuadrado. 32 se va. Queda 32. Ya esto es lo que quedaría, ¿no? Claro, entonces por ahí en medio, en el cálculo que hemos hecho antes, había un error en alguna parte. Y ahora sí, este resultado sí tiene coherencia, porque ese resultado, comparado con la velocidad máxima, ahí hay una relación, ¿no? ¿Cuál es la relación? En el caso de la velocidad máxima nos había salido aquí La mitad de la velocidad 16, ¿no? negativa. La velocidad máxima nos había salido así. S de cuadrado sobre 16, ¿no? Eso es lo que había salido en
Entonces, si comparamos los dos valores, ahí se puede ver claramente que hay una relación entre ambos, ¿no? Se puede ver que en el caso del flujo laminar, la velocidad media es la mitad de la velocidad máxima. La velocidad media es la mitad de la velocidad máxima. Esa es una relación bien conocida. Por eso que hace un momento le decía, por aquí de repente hay un error, revísenlo, porque ya casi desde las 2 o 3 últimas líneas ya sabía que no iba a salir ese valor. Esa relación ustedes la conocen bastante bien, porque creo que inclusive en la academia les enseñan esa relación entre velocidad media y velocidad máxima. Pero es, como estamos mencionando, esta es una relación que, como pueden ver en el análisis, es válida para el flujo laminar. ¿La puedo generalizar para el flujo turbulento? Tendría que verificarlo, ¿no? Tendríamos que verificar. No se puede asumir de golpe. ¿Ok? Bueno. Ahora sí. Vamos a borrar los dibujos. Bueno, ahí le dan otro ejercicio, ¿no? Verificar que la diferencia de cotas piezométricas de una tubería es 32 mu por la velocidad, por la longitud, por gamma por d cuadrado. En este caso ustedes ya lo que tienen que hacer es, este ejercicio es más fácil que el anterior. Tienen que dibujar una tubería. Es algo referencial nomás, ¿no? Y tendrían esto. Esta es la cota Z1, digamos. Esta es la cota Z2. Esto no es la línea piezométrica, ¿no? Eso es solamente la tubería. Entonces, la línea piezométrica estaría por arriba. Por decir, acá tienen una carga de presión y por acá viene la línea piezométrica. Línea piezométrica. Toda esta altura usualmente se le llama ZP, que es la cota piezométrica 1. En este caso, todo esto sería la cota piezométrica 2. La cota piezométrica 2. Bueno, entonces, aquí habría que hacer un poquito simplemente lo que es más básico, que es aplicar la línea de energía, la ecuación de la energía. Vamos a ver rápidamente. Si aplicamos energía entre 1 y 2, tendríamos que Z1 sub 1 sobre gamma más B1 cuadrado sobre 2G tendría que ser igual a Z2 más P sub 2 sobre gamma P sub 2 al cuadrado sobre 2G. Bueno. ¿Qué más podemos hacer? A ver, ¿qué más podemos hacer ahí? Hay una expresión que no hemos mostrado que de la distribución de velocidades bajo flujo laminar, en la que esta está planteada en función de las presiones, de la diferencia de presiones. Entonces, esa expresión nos llevaría de golpe a la respuesta.
Tendremos de frente la respuesta, ¿no? Pero vamos a ver. Vamos a ver qué hacemos. Sin necesidad de usar esa ecuación. A ver. A ver, tenemos la ecuación de energía. Si nosotros asumimos que el flujo es laminar, perdón, que el flujo es uniforme, entonces estas dos velocidades deberían ser iguales y esto seguiría, ¿no? Pero aquí nos faltaría agregarle, para que se cumpla la energía, la pérdida de energía. La pérdida de energía. Entonces, si hacemos eso, esto para empezar sería la cota piezométrica 1, esto es la cota piezométrica 2. Entonces, tendríamos que, despejando, la pérdida de energía es la cota piezométrica 1 menos la cota piezométrica 2. Lo cual es obvio, ¿no? Lo cual es obvio, digamos así. Ahora, habíamos nosotros dicho anteriormente que la pendiente era la pérdida sobre la longitud. Entonces esta pérdida yo la puedo calcular como el producto de estos dos. S por L. Entonces, ¿qué tendríamos acá? Tendríamos que S por L es igual a la diferencia de cotas piezométricas. Como es simplemente una diferencia, lo voy a poner así como delta de ZP. Ahora la pendiente. A ver, ¿qué hacemos con esa pendiente? Esa pendiente la podríamos escribir de repente en función del esfuerzo de corte. Si lo escribimos en función del esfuerzo de corte, ¿qué podríamos hacer ahí? El esfuerzo de corte es gamma por d cuartos por la pendiente, ¿no? Entonces ahí tendremos tau sobre gamma por y tau lo podemos escribir en función de, creo que habíamos visto una ecuación por ahí. Puede ser, ahí vamos a ver. Si esta pendiente lo escribimos en función de tau, esto sería tau, aquí está la L, sobre gamma por d cuartos. Entonces, este tau, ¿cómo lo calculamos? Habíamos visto una ecuación en la clase pasada. Vamos a usar un poquito para una distribución de esfuerzo de corte, ¿no? Acá está. Eso me va a dar lo mismo. Si le pusiéramos ahí el esfuerzo de corte, a ver, puede ser, ¿eh? Puede resultar algo. Claro, esta ecuación es la que estamos usando nosotros. Ya, está bien. Pero este esfuerzo de corte hemos dicho que es, según la ecuación de viscosidad de Newton, por B sobre esto sería, voy a poner inicialmente esto así ya, mu por B sobre un H. Entonces, con este valor yo puedo reemplazar acá. Tendremos mu por B por L. Si se dan cuenta ahí nomás,
ya esto está tomando la forma, ¿no? Está tomando la forma. Ya, entonces, yo voy a decir, entonces, aquí reemplazando tendríamos, reemplazando este valor acá arriba, tendríamos mu por b por l sobre por b por l sobre gamma por este h que todavía no le he anotado por d cuartos. Y eso sería igual a qué. A ver, este 4 va a subir. Lo único que nos queda definir es este SH, ¿no? En buena cuenta. Ese es lo único que nos falta definir. Es gamma, listo. Entonces, ahora, a ver, ¿dónde escribimos? Mm, ¿Por dónde escribimos? Acá arriba no hay nada, ¿no? Esta parte de aquí de la ecuación de la energía como ya se sobreentiende que es de dónde viene, lo borro nomás este pedacito. Ahí arriba creo que podemos seguir escribiendo. Ya. Entonces tendríamos acá y la variación de cuotas pisométricas sería igual. Este 4 sube. Acá tendríamos h, nuevamente, ¿qué cosa es h? Ya que es la distancia máxima en este caso. Ese h sería, ya que estamos hablando de esfuerzo de corte y estamos analizando la fricción en el tubo, entonces tendríamos que pensar en el esfuerzo de corte en la pared del tubo. Entonces este h sería de medios. Entonces, si yo pongo acá, en lugar de h de medios, acá tendríamos d cuadrado sobre 8. Entonces, operando eso quedaría acá 8 mu por b sobre l sobre gamma por d al cuadrado. Vaya, otra vez hay una diferencia ahí, ¿no? Es exactamente un factor de 4. A ver, entonces, ¿dónde está el error ahora? A ver la diferencia de cotas, h, la pendiente es hf entre l. S por L es igual a la pérdida de energía, que es la cuota pisométrica, la diferencia de cuotas pisométricas. El esfuerzo de corte lo hemos calculado como gamma por d cuartos por S. Entonces, ese sería tau sobre gamma por d cuartos. Ahora, tau es mu por b por h. L. Ya. Y sale, y me vuelve a salir 8. Vamos a verificar por si acaso la ecuación. A ver.
Acá. 4 es 0. Gamma por d cuartos por s. Eso está bien. Eso está bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Mm. A ver, ¿dónde puede haber alguna puesta esa diferencia? 22 por B. Pendiente H. 4. B por L. A ver, de repente ustedes ven el error, o si hay un error y que yo no lo estoy mirando. Yo lo veo perfecto. Veo, ok, a ver. Ya, bueno. Bueno, a ver. Mm, RA de carga, ¿no? A ver, hay que revisarlo con calma eso, porque esa expresión con 32 ahí arriba es una ecuación conocida. Es una ecuación de Hagen-Poiseuille, si no me equivoco. Entonces la lógica que hemos seguido es correcta, pero debe haber ahí alguna discordancia.
Profesor, Sí. profesor, al momento de despejar ese, ¿por qué lo colocó h como igual a 0? Esa parte no la entendí. ¿En dónde? Ahí Sí. cuando despejó ese, tau sobre C de gamma por D cuartas, h lo considera 0. Ah, estaba hablando el esfuerzo de corte en la pared. Ah, ya. Profesor, gracias. Ya. A ver, ¿qué más puede estar pasando acá? Ya. A ver, a ver. Bueno, no vamos a dejar esto pendiente. A ver, para ver de dónde sale, cuál es esa discordancia, porque, como les he dicho, esta ecuación es una ecuación conocida. O sea, no podemos decir que no, esta es una ecuación que puede ser que tenga un error. No, 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 eso no es posible acá. De cuartos, curso de corte, ¿no? Sí, no tiene sentido. Ujú. Ya, corte, delta de z, l. Velocidad. No, no. Ya esto vamos a dejarlo pendiente para verlo después. Como le digo, hay otras ecuaciones que relacionan la pérdida de carga de frente con la diferencia de presiones. De repente, planteándolo de otra forma, cambiando el planteamiento, llegamos a la relación. En este caso, según lo que hemos planteado, no se llega a ese resultado. No se llega a un coeficiente distinto. Está claro que tiene que haber un error ahí. Bueno, entonces queda eso pendiente de demostrar. ¿Ya? Seguramente ustedes buscando van a encontrar también pues cómo se hace la demostración. Pero vamos a dejarlo pendiente para revisarlo con calma en la siguiente clase. ¿Ya? Bueno, estas son ecuaciones o son problemas de aplicación, ¿no? Hay uno parecido que hicimos, creo, a la clase pasada. Entonces, no tiene mucha diferencia, ¿no? Este es igual que el anterior también. A ver, a ver, a ver. Ya. Bueno, Ingeniero, a mí sí me salió la expresión. ¿sí? Sí, sí me salió la expresión, pero creo que hay un error en la parte de T igual a U sobre V sobre H. V sobre H. En el tau, cuando se hizo el cálculo, ahora voy a Sí, retroceder. podría retroceder, por favor. Aunque ya no hay nada, todo está borrado, pero bueno. Ah, sería bueno que estuviera ahí. Ahí Es decía que, que la diferencia de J simplemente era la pérdida de carga por L, ¿no?
Es que la parte que decía tau igual a u diferencial de v sobre diferencial de h, ese diferencial de v sobre diferencial de h no puede ser v sobre h, porque ese diferencial de v habla sobre la velocidad, sobre el perfil de velocidades, y el otro es la velocidad media. Yo simplemente esa parte de v sobre dh lo derivé de a partir de la velocidad que habíamos obtenido, la velocidad cuadrática. Ah, le ha Lo puesto la obtuve distribución de y esa velocidades. velocidad, ajá, y esa velocidad lo expresé en función de la velocidad media. Como ya teníamos la velocidad media expresada en función de la velocidad máxima, todas esas cosas. Y a la cosa Ajá. que al final me salió el tau en la pared máxima es igual a 8 veces el u por el v sobre d. Y eso reemplazando en la ecuación que usted ya había obtenido sobre delta de z, sí sale 32 veces. 32 veces Sale. la expresión siguiente. A ver, vamos a ver rapidito. No se hagamos problema. A ver, tendríamos acá, tendríamos, inicialmente tenemos delta de ZP igual a HF por L, ¿no? La pérdida de carga por L. Ya. Y esto habíamos dicho que era, la pérdida de carga era, esto se expresa en función de la Eso pendiente, creo ¿no? que era 4 veces L sobre tau en la pared sobre el gamma por D. Acá hay un error. Esto era S por L, ahí está, ahora sí. Entonces, este S dijimos que era tau entre gamma por D cuartos. Ya, entonces aquí yo le reemplacé frente al valor de tau, entonces tú me dices que has probado si no con la derivada de B respecto a H sobre gamma de cuartos por L. ¿Ya? Claro. Entonces, el valor de la distribución de velocidades para el flujo laminar, dijimos hace un momento que era, voy a copiarlo aquí al costadito. Una A ver, expresión un vamos a poquito larga, copiarlo. cuadrática. Vamos a copiarlo sin mayor problema. Esto sería, ¿dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. Sería esta ecuación de acá, ¿no? Ya, eso ponemos acá entonces. Y lo vamos a poner por aquí arribita para que no estorbe. Ya está. Ahora sí. Entonces ahora sí. Entonces hay que derivar esa ecuación que está ahí arriba, ¿no? Ya, entonces esa derivada saldría, bueno, la parte delante es constante respecto a h. Quedaría simplemente, voy a anotarlo acá arriba. ¿Qué pasó? Ha retrocedido. Ya está. Ahora sí. Sería GS por no. Esto derivando, ¿no? De cuartos menos 2h sobre 4, que sería h medios. Sí, pero sería h igual a 0 por tratar del tau en la pared. Ya, entonces esto sería inicialmente la expresión. Ajá, es decir, que tau sub 0 sería gs, la viscosidad por d cuartos. Esa sería ya, pero esta sería la derivada de B respecto a h. Entonces sería, vamos a ver, vamos a escribir aquí un poquito. Esto sería, este 4 sube para arriba para que no estorbe, sería 4 mu por L sobre gamma por D. Y multiplicado por eso de ahí, ¿no? Y por S sobre no por dy menos h medios. Dy de cuarto, mejor dicho, menos h medios. Ahí está.
Y esto por, bueno, L ya está ahí, ¿no? Entonces ahora, ya está. Ya. Ya 4, no sé, 4 subió. ¿Qué quedaría acá? Esta expresión. Para un H0, supongamos, esto quedaría GS por D cuarto sobre nu. A ver. Cuatro mu L gamma por D por GS por D sobre 4 nu. Por ahí se acomodan algunas cositas para formar la velocidad media. Podría ser. A ver, a ver, a ver. Acá bajo esto tendríamos S por L, S por L sobre ρ. Bueno, a ver, tratemos de formar, ¿no? Porque en esta expresión que se está encontrando aquí, antes de agrupar, antes de tratar de darle la forma de la velocidad media tenemos, a ver, la velocidad media nos había salido en ese momento. Era GSD cuadrado sobre 32 viscosidad cinemática en general. Eso salía. Este era G por S sobre. No. Este era de H cuarto, será por D cuadrado sobre 16. Esta era la velocidad máxima. Era GSD cuadrado sobre nu por 32, era así, ¿no? 32. Ya, entonces acá tendríamos GS por D, tendríamos que completarla ahí para que sea D cuadrado, 32 nu, entonces tenemos que multiplicar acá por, faltaría D arriba y abajo faltaría 8, sería por D octavos por 8 sobre D, ¿no? Entonces, ¿cuánto se completa la velocidad? ¿Cuánto se completa la velocidad? Y tendríamos 32 mu por B por L sobre, acá hay una D, tenemos gamma por D cuadrado. Vamos a mover esto, ¿no? Aquí está. Ya. Ahora sí. Claro, ahí está, ¿no? Señora, saldría un poco más rápido con el coeficiente de fricción, ¿no? En la que es flujo laminar. ¿Cómo dices? No te escuché Ya bien. que sale mucho más rápido con lo que es el coeficiente de fricción, el F, en función del Claro. Reynolds. Ajá. Yo Claro, el con mes eso sale pasado rápido. me salió un poquito más rápido. Ajá. Y lo mismo sale. Sí, sí, efectivamente. Sino que como no hemos hablado todavía del coeficiente de fricción, no lo he mencionado. Claro, por eso decía, no hay otras ecuaciones con las que sale eso rápido.
Sale bastante rápido, pero bueno, finalmente este es el resultado que se quería encontrar. Como se dan cuenta ustedes ahí, eso es simplemente probar. Usualmente cuando uno tiene que hacer una demostración de una, de otra ecuación, lo que uno tiene que hacer es partir de una expresión más o menos conocida y que te sugiera la forma a obtener, ¿no? Además, obviamente está del enunciado. En el enunciado, por ejemplo, acá te dicen la diferencia de cotas piezométricas. Entonces, ¿de dónde sacan las cotas piezométricas? De la ecuación de energía, ¿no? Entonces, por eso que al comienzo partimos de ahí. Partimos de ahí y esto solito salió esta ecuación. Se planteó, se reemplazó la ecuación de Newton, pero aquí lo que faltó fue hacer poner la forma general. Al poner la forma general y hacer la derivada, esto sale inmediatamente. Ahora, el otro punto es que es importante que siempre, cuando hacen una demostración, ustedes verifiquen que el resultado se vaya acercando a lo que ustedes quieren obtener, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí, en este ejercicio, antes de la parte final, cerca de la parte final, aquí nomás, ¿no? Este producto se añadió para completar. Pero ¿qué pasa si ustedes llegaban aquí y alguien decía, a ver, 4 con 4 se va? ¿Está mal? No, está mal, está bien. D con D se va. ¿Está mal? No, está bien. La viscosidad cinemática. Si divido la viscosidad dinámica entre la densidad, obtengo este valor, ¿no? Y fíjense que acá tengo esto, ¿no? O sea, esto es Rho por G. Multiplico esta G con esta G, sí. Esto con esto, sí. O sea, ¿qué me queda? 1. ¿Está mal? No, está bien. O sea que si simplifico todo sale 1, sí. ¿Qué significa eso? Ya ustedes saben qué significa un 1, ¿no? Un 1 significa tautología, quiere decir que es correcto, que es verdad, que esa relación es verdadera. Nada más. Pero no ha llegado a la demostración. Es decir, en algunos casos, como en este problema, por ejemplo, simplificar no te conduce a nada. Lo que tienes que hacer es darle la forma nomás a la ecuación. Muy bien, qué bueno, porque cuando una demostración no me sale no puedo dormir. Entonces ya ahora por lo menos voy a poder dormir esta noche. Listo. Bueno, entonces aquí, como les decía, unos problemitas que ustedes pueden analizar, lo podemos revisar rápidamente uno de ellos para no perder mucho tiempo y avanzar más rápido. A ver qué dice aquí, por ejemplo, esto, ¿no? Si se bombea petróleo crudo en una tubería de 6 centímetros de diámetro, caudal 25 litros por minuto, se ha verificado que entre 2 manómetros colocados en la tubería a una distancia de 1000 metros, entre 2 manómetros colocados a una distancia de 1000 metros, hay una diferencia de presión de 0.103 kilogramos por centímetro cuadrado. Calcular cuál es la viscosidad del petróleo. Datos, diámetro, que es 6 centímetros, caudal, 25 litros por minuto, longitud de la tubería, 1000 metros, delta de P, 103 kilogramos por centímetro cuadrado. Entonces, ya está.
Ya está. A ver, con caudal y diámetro tengo velocidad, ¿no? L es la longitud. Tengo velocidad, tengo presión. Como la tubería es horizontal, aquí me dicen que la tubería es horizontal, entonces, si esta es la tubería, ya cuando hable de cota piezométrica solamente voy a hablar de la presión, porque yo puedo asumir que este está acá, ¿no? Entonces yo digo, por ejemplo, si esta es la línea piezométrica, sección 1, sección 2, entonces yo tendré acá la presión 1 y la presión 2, presión sobre gamma, ¿no? Tengo las presiones. Listo. Entonces, aquí sería igual la diferencia de cotas piezométricas, sería igual a la diferencia de peso de gamma, al delta de peso de gamma. Entonces, a ver, tengo nuevamente velocidad, tengo longitud, y tengo la variación de presiones. Con esta variación de presiones tengo la variación de cota piezométrica. Entonces, a ver. Pérdida H, S, H sobre L tendría S, ¿no? Tendría S, que me piden la viscosidad. Ya. Ya, muy bien. Según lo que hace un momento se ha propuesto, nosotros sabemos que esta es la diferencia de cotas piezométricas. 32 por mu, por B, por L, gamma por D. Entonces, para este problema, yo tengo todos los datos planteados, ¿no? Tengo todos los datos. Para este problema tengo todos los datos para poder usar esta ecuación. La ecuación de Hagen-Poiseuille. Entonces yo diría acá rápidamente. La diferencia de cargas piezométricas o cotas piezométricas es 32 mu por B por L sobre gamma por D cuadrado. Conocido, velocidad media conocida porque tengo caudal y tengo el diámetro. La longitud conocida, el peso específico de la sustancia no la conozco, pero pongámoslo, pues pongámoslo, ¿no? No hay problema por eso. Y tengo el D cuadrado. D cuadrado. ¿Por qué digo no hay problema con el peso específico? Porque acá tengo delta de cotas piezométricas. Y esta delta de cotas piezométricas es esto, ¿no? Es esto de acá. En otras palabras, esto sería delta de P sobre gamma. Entonces, cuando yo escribo aquí voy a tener delta de P sobre gamma igual 32 mu por B por L sobre gamma por D cuadrado. Entonces, este peso específico se va, entonces no interesa, ¿no? No interesa, simplemente reemplazo datos, despejo y tengo la viscosidad. Ya está. Solamente cuando reemplacen, pues hay que hacer el cambio de unidades, ¿no? Solamente hay que hacer el cambio de unidades, no sean problema por lo demás. Y listo. Se acabó el asunto, ¿no? Facilito. El siguiente problema, si mal no recuerdo, es exactamente lo mismo, solamente que tiene su dibujito hecho. ¿Qué más hay que hacer ahí? Nada más pues calcular. Ahora vamos a ver. Se bombea aceite a razón de 14 litros por segundo en una tubería de 10 centímetros de diámetro. Hasta ahí va igualito al anterior.
La densidad relativa del aceite es de 0.92 y la viscosidad es 0.01. En este caso te están dando la viscosidad y te están dando la densidad relativa. ¿Cuál será la diferencia entre las lecturas de los manómetros de los puntos A y B mostrados en la figura? Ya, esa es la diferencia, ¿no? Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Tienes, en este caso, que calcular la diferencia de los manómetros, la diferencia de cotas piezométricas. Es decir, si usas nuevamente esta ecuación, veamos, tienes la viscosidad, tienes la velocidad, si tienes la velocidad media. Esto es caudal, tienes diámetro, velocidad media. Longitud, tienes la longitud de la tubería, ¿cuál es la diferencia de los puntos A y B de la figura? Acá está la longitud de la tubería, 300 metros. Gamma y D, todo es conocido, ¿no? Entonces, inmediatamente tienes la diferencia de cotas piezométricas. La diferencia de cotas piezométricas es lo que te va a dar la lectura, ¿ya? ¿Cuál es la velocidad máxima que se puede presentar? Bueno, la velocidad máxima que se puede presentar, ya sabemos que en el caso de un flujo laminar, la velocidad máxima es el doble de la velocidad media. Si tienes la velocidad media, multiplícala por 2 y ya está. ¿Sí? Entonces, es importante que ustedes no vayan a confundir, uno, lo que es la diferencia de presiones y la diferencia de cotas piezométricas. No es lo mismo. No es lo mismo. En este caso, en este ejemplo 3, la diferencia de cotas piezométricas es igual a la diferencia de la carga de presión. ¿Por qué? Porque la tubería es horizontal. Solamente por eso, porque la tubería es horizontal. Si la tubería no fuese horizontal, entonces esta expresión estaría mal. ¿Cuál sería la expresión correcta? O en todo caso, ¿cuál sería la expresión más general? La expresión más general tendría esta forma. Sería, a ver, vamos a ponerlo acá, vamos a borrar este pedacito, no va a alterar en nada el resultado. Sería esto, ¿no? Esta sería la expresión más general. La diferencia de cotas piezométricas es la diferencia de esto, que finalmente esta suma es la cota piezométrica. Cota, altura o carga piezométrica, que es lo mismo. Solamente que en este problema, ya que la tubería es horizontal, al hablar de diferencias, este Z se va a eliminar. Entonces, en este caso, solamente en este caso, esto se reduce a la diferencia de las cargas de presión. Solamente para este problema. Y si en este caso, si en este problema hubiese tenido no una tubería horizontal, sino hubiese tenido una tubería inclinada como esta, entonces tendría que usar esta definición general. Por eso es que en este otro problema, cuando me dicen cuál es la diferencia entre lecturas de los manómetros, uno dirá, bueno, acá hay un desnivel, trabajo con este desnivel. Trabajas con esto nada más, es la definición general. Y con esto haces tu cálculo, ¿no? El resultado te va a representar de frente a la diferencia de cargas piezométricas. Entonces alguien me dirá, de repente alguien me dirá, a ver, pero de acuerdo a este esquema, 3 metros no es la diferencia de las cotas piezométricas. No. No. Entonces, ¿qué cosa es? Es la diferencia de cotas. Ah, ya. ¿Y para qué me lo he puesto ahí? Bueno, es que en este problema te están pidiendo la diferencia entre lecturas. La diferencia entre estas dos lecturas. ¿Qué te mide este equipo? Este manómetro que está acá ubicado, te va a medir la presión dentro de la tubería. Te va a medir la presión dentro de la tubería. No te va a medir la carga piezométrica, te va a medir la presión. Entonces, ¿qué pasa si aplico esta ecuación? Me va a dar la diferencia de cargas piezométricas. Es decir, cota más presión.
Pero si yo solamente quiero la diferencia de los manómetros, tengo que aplicarle, tengo que restar la cota, ¿no? Vamos a resolverlo mejor para evitarnos cualquier problema, ¿ya? Para que después en la práctica, en el examen, no haya confusiones, aunque yo confío en ustedes, ¿eh? Yo confío en ustedes, pero por si acaso nomás, ¿no? De repente después hay una confusión. Como una vez cuando enseñaba a veces fluidos 1, me decían, profesor, esa pregunta no la resolvió en clase. Y yo, ¿eso qué tiene que ver? No, es que en las prácticas no venían los problemas que se hacen en clase. ¿Cómo va a ser? Pues eso no, o sea, ya ni en la academia es eso. Pero bueno, ya listo. Vamos a hacer rapidito esto otro. Vamos a, me olvidé copiar aquí la ecuación. Para no estar escribiéndolo cada rato, porque es medio, es un poco molesto estar escribiendo cada rato ecuaciones en Zoom. Y esta vamos a poner eso por aquí abajito. Ya está. Ahora sí. Muy bien, entonces, a lo que voy es a esto, ¿no? Rápidamente yo puedo decir. La diferencia de cotas piezométricas. Z salió horrible. Z parece cualquier cosa. La diferencia de cotas piezométricas es la diferencia de P sobre gamma más Z. Ya que esto es una diferencia, yo tendría que aceptar que esto es igual a la diferencia de P sobre gamma más la diferencia de Z. Y esta diferencia de Z justamente la tengo acá, ¿no? Esto vale 3. Entonces, si yo quiero hallar este resultado, para empezar lo que tengo que hacer es calcular la diferencia de cotas piezométricas, que la calculo con la ecuación de Hassen-Poiseuille, que sería 32 mu por B sobre L sobre gamma de cuadrado. Entonces, igualando estos dos, tendré yo que la diferencia de cargas de presión sería igual a 32 por mu por B por L sobre gamma por D cuadrado menos 3. Ya está, ¿no? Nuevamente, como me piden la diferencia de las lecturas manométricas, de los manómetros, estos acá, de estos medidores de presión, que es un manómetro tipo Burdo, entonces yo tendría finalmente que despejar gamma para encontrar cuánto es delta de P, ¿no? ¿Puedo hacerlo? Claro que sí. Es más, yo acá puedo decir gamma y gamma se van. Tendría que la variación de presión, que al final es lo que me interesa a mí, sería igual a 32 mu por B sobre L sobre D cuadrado menos, como es simplificado, acá tengo que ponerle 3 gamma. Y este gamma lo voy a calcular con esta densidad relativa que me da, que es igual al peso específico relativo, ¿no? Muy bien, entonces esto sería igual a 32 por mu. Ese mu está expresado en kilogramos segundo por metro cuadrado. La pregunta es, ¿eso qué es? ¿Viscosidad dinámica o viscosidad cinemática? Esa es la primera pregunta. Entonces, lo que hay que hacer simplemente es evaluar las unidades, ¿no? Ese kilogramo, está claro que es un kilogramo fuerza. Entonces sería fuerza por segundo por metro cuadrado. Entonces, eso de primera intención, eso parece ser una viscosidad dinámica.
pero habría que transformarlo, ¿no? Por ejemplo, un kilogramo fuerza es 9.81 newton, si mal no recuerdo, por segundo por metro cuadrado. Si hacemos esto, ¿qué tendríamos? 9.81 newton segundo por metro cuadrado. Ajá, esto de aquí, de acuerdo a ese análisis que estoy proponiendo, ese kilogramo que aparece ahí pareciera ser un kilogramo masa. Si eso fuera así, yo diría kilogramo, si es un kilogramo masa, sería kilogramo segundo por metro cuadrado. Aquí es igual, un newton es kilogramo. A ver. Ah, no, está bien. Está bien lo que hemos hecho hace un momento, ¿no? Es un kilogramo fuerza. Convierto este kilogramo fuerza, lo convierto a newtons y tendríamos aquí newton segundo por metro cuadrado. Y newton por metro cuadrado es pascal, ¿no? Y tendremos pascal segundo. Está bien. Está bien. Entonces tendremos ahí, simplemente hay que multiplicar este punto 0,1 por 9.81. Punto 0,1 por 9.81. Y eso ya está en pascal segundo. Por la velocidad, me dan el caudal, 14 litros por segundo. Hay que dividirlo entre 1000. Y me dan el diámetro. Con eso tenemos la velocidad media. Caudal sería 0.014 dividido entre 1000, ¿no? Para que esté en metros cúbicos por segundo. Y el diámetro es 10 centímetros, o sea, 0.1 metros. Pi por 0.1 al cuadrado sobre 4. Ya está. Por la velocidad, por la longitud, no sé si en la parte negra se ve, la longitud es 300. Y todo sobre el diámetro al cuadrado. El diámetro al cuadrado que sería 0.1 al cuadrado. Y todo esto, a todo esto le tengo que restar menos, faltaba este 3, sí, 3 gamma, menos 3 por 9.810, que es el peso específico del agua, por la densidad relativa, que sería 0.92. Y está, entonces simplemente calculo y sale ahí mi resultado, ¿no? Eso sería la diferencia de presiones. ¿Y en qué unidades va a salir la diferencia de presiones? Como todo está propuesto, todo está planteado en el sistema internacional, entonces esa diferencia de presiones va a salir en pascales. Esto va a salir en pascales. ¿Sí? Para separar uno del otro. Esto va a salir en pascales. Tarararán, pascales. ¿Ok? ¿Ya? Entonces eso es, ese cálculo ya lo hacen ustedes, ¿no? Eso lo hacen ustedes. Pregunta, a veces me preguntan así en las prácticas, profesor, creo que el problema está mal planteado. ¿Por qué? Porque la presión me sale negativa. ¿Y qué tiene que ver eso? No tiene nada que ver. Pero la presión puede ser negativa, claro que puede ser presión negativa. ¿Por qué? Porque esa no es una presión absoluta, esa es la presión manométrica. Esa es la presión manométrica, o sea que es la presión por encima de la presión atmosférica. Y si te sale negativo, quiere decir que la presión está por debajo, ¿no? Además, ese es un delta, quiere decir que la presión se está disminuyendo entre A y B. ¿No? ¿Podría salir negativo? Puede salir negativo. Pues. Pero si me dijeran que es presión absoluta, ya habría quizás algo raro ahí, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado? Pero igual, hay que tener en cuenta que esto es un delta, o sea, es una variación de presiones entre dos puntos. ¿Ya? Es una variación de presiones entre dos puntos. Bueno, entonces es bastante simple el problema, ya ustedes pueden hacer el cálculo final. ¿Alguna pregunta que tengan aquí?
Listo, borramos todo esto entonces. Bueno, como les decía hace un momento, estamos hablando de esfuerzos de corte, pero en condiciones de flujo laminar. Es decir, cuando se forma una capa laminar y se desarrolló como laminar y alcanzó todo el diámetro de la tubería, se forma entonces un flujo laminar. ¿Pero puede ocurrir un flujo turbulento? Claro que sí. Puede formarse una capa límite turbulenta y esto generará el flujo turbulento. ¿Y qué pasa entonces? Bueno, lo que pasa es lo siguiente, miren. Lo que pasa es que cuando hablamos de hay a la asistencia, ¿verdad? ¿No? Gracias por hacerme acordar. Ya me estaba yo olvidando de eso. Aunque en semestres pasados, y ahora lo estoy haciendo también, siempre he tomado esta precaución. Yo agarro y, por si acaso, 5 minutos antes del inicio de clase, marco asistencia y a todos le pongo presente. ¿No? Si ustedes se dan cuenta, acá todos están como presentes. Así que, cosa que si me olvido de pasar asistencia, ya está marcada la asistencia. Pero siempre hay que verificar quiénes están venidos y quiénes no. A ver, voy a pasar asistencia y estoy proyectando la pantalla para que ustedes puedan verificar que les he puesto presente o no. ¿Ya? A ver, Álvarez. Presente, ingeniero. Buenos días. Ok, buen día. Ancalle. Aranda. Araos. Presente, ingeniero. Ya. Berríos. Presente, ingeniero. Berrocal. Presente, ingeniero. Buenos días. Briceño, buenos días. Briceño. Buenos días, ingeniero, presente. Ya. Campos. Presente, ingeniero. Castañeda. Caxia. ¿Castañeda está? No está, ¿no? Bien. Chagua. Vamos a ver. Presente, ingeniero. Buenos días. Caxia presente, me dicen acá, ¿no? Ya. Ya, a ver. Chagua. Presente, ingeniero. Buenos días. Ya. Coica. Córdoba. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días. Cumpa. Enríquez. Erazo. Erazo presente, ingeniero. Ya. Farro. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días. García. Garfias. Presente, ingeniero. Gómez. Guzmán. Presente, Guzmán. Ya. Guamán. Presente, Guamán, ingeniero. Guaracha. Iñauce. Presente, ingeniero. Cosono. Presente, ingeniero. La Verde. Presente, ingeniero. Yactahuamán. Presente, profesor. López. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días. Mamani. Presente, ingeniero. Buenos días. Buenos días. Montoro. Presente, ingeniero. Buenos días. Buenos días. Nina. Presente, ingeniero. Pérez. Presente, ingeniero. Quiñones. Quiñones presente, ingeniero. Buenos días. Rivera. Salazar. Presente, ingeniero. Santa Cruz. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días. Silva Mego. Soria. Presente, profesor. Buenos días. Buenos días. Ito. Presente, ingeniero. Buenos días. Buen día. Illanes.
Y ya no está bien. A ver. Cumpa me dice que está presente. A ver, muchachos, como le dije en la primera clase. ¿Nadie más? ¿Alguien más que haya llegado tarde? Que recién se conecte. Listo. Cerrado. Miren, ahorita cuando pasaba asistencia me ha venido a la mente lo siguiente. Cuando yo estaba haciendo mi tesis de titulación en el año 2006, me acuerdo que había un amigo que también estaba haciendo su tesis y él quería hacer dibujos en 3D con AutoCAD, pero él no sabía cómo hacer esto. Entonces, había una estudiante a la que él contactó, que estaba llevando en esa época Fluidos 1. Entonces, creo que está llevando más de 4, 2006, ¿eh? Y la contactó para que ella le ayude con los dibujitos. Ya, bueno, le hizo los dibujitos en 3D, de AutoCAD, seguir. Bacán. Después, en 2012, yo entré como profesor a la universidad. Estamos hablando de 6 años después. Y por ahí, el 2014, me lo encuentro en Mecánica de Fluidos 1. O sea, fíjense que habían pasado 8 años y seguía en Mecánica de Fluidos 1. Y desaprobó conmigo. Siguiente semestre se matriculó, pero no asistía, desaprobó. De ahí, bueno, dije, habré llevado en otro salón. Y después, como de 2 años, por ahí en 2016, me la vuelvo a encontrar en Fluidos 1. Y con esto, ¿a qué voy? Voy a lo siguiente. Ustedes, al igual que la señorita en ese momento, seguramente tenían algunas actividades, algunas responsabilidades. Probablemente habían empezado a trabajar o a practicar. Y, bueno, sinceramente, dentro de lo que es mi experiencia personal y también como profesor, hay algo que ocurre cuando uno empieza a trabajar. Miren, ustedes en clases normales vienen a la universidad o van a la universidad. Muchas veces ¿con cuánto? Con 5 soles a veces, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando iba a la universidad de estudiante, iba con mi pasaje ida y vuelta, y para almorzar me iba a mi casa. Ida y vuelta me demoraba 2 horas para ir a mi casa y regresar. Y tenía que comer en 10 minutos, pero bueno. ¿Eso qué significaba? Al día de hoy sería más o menos ir con 5 soles a la universidad, diariamente. Miento, porque hablaba de medio pasaje. Estaría más o menos hablando de ir con 3 soles a la universidad, ida y vuelta. Todos los días, 3 soles. Cuando una persona tiene un presupuesto tan pequeño de 3 soles diarios, por decir algo, y empieza a practicar, digamos, a hacer una pequeña chambita, y te pagan 1000 soles, sueldo mínimo por ahí, en un mes, uno piensa que es un montón de plata. Y entonces ya se olvida del comedor, se olvida de todo, ¿no? Ya piensa en ir a comer el chifa, se va a comer su pollito, más seguido al cine, con el enamorado, la enamorada. Y pensar en dejar de ganar esos 1000 soles es impensable. Peor aún, estás 3 meses, 4 meses, te suben el sueldo a 2000. Uy, ya no, olvídate. Ya no. Entonces, bajo esas circunstancias, las universidades se vuelven casi en algo de segundo plano. Lo principal es tu remuneración. ¿Eso es cuestionable? No, yo diría que es más bien entendible. Pero hay que tratar de sopesar la situación. Tengan en cuenta que si ustedes llegan a esa situación, llegan a esa disyuntiva, tengan en cuenta ustedes que cuando ustedes trabajen, supongamos como estudiantes, o como bachilleres, van a llegar hasta un techo. Después de ahí ya no van a subir más. Yo gano 3.000 mensuales, por decir algo, ¿no? Pero quiero ganar más. Ese otro llegó después que yo y gana más. Sí, pero él tiene título y tú eres bachiller o tú eres estudiante. Entonces tú ya no ganas más, ahí te quedas estancado. Entonces si tú ya dijiste, no, después estudio, y dejaste relegado tus estudios, tú solito te vas a limitar. Vas a tener una remuneración, pero vas a limitarte. Entonces todo en la vida hay que sopesarlo, muchachos.
¿no? A veces uno no puede estar presente, uno no puede asistir a sus clases. A veces sacrificas evaluaciones, prácticas, dices, se puede eliminar, ya, bacán. Pero sopesa, ¿qué te va a llevar eso después, ¿no? Sopesa. Personalmente pienso que lo mejor es acabar la universidad lo antes posible. Y listo, dedícate después a trabajar todo lo que quieras, doble, triple turno. ¿Quieres comprar tu carrito? Ya cómprate, pues, ¿no? Ya es tu decisión. Pero, bueno, cada uno tiene una situación diferente, ¿no? Cada uno tiene problemas o situaciones personales, pero al fin y al cabo lo que hay que hacer es sopesarlos. Para eso, teniendo en cuenta que esas decisiones van a pesar en su vida. Bueno, volviendo al curso, antes de continuar, dos cosas. Uno, no se olviden que este viernes es la práctica, mejor dicho, la prueba de entrada. La prueba de entrada va a valer 10 puntos de la primera práctica. Entonces va a haber ahí una parte teórica y vamos a añadirle quizás un problema o dos máximo. Y en ese sentido, ya la prueba no va a durar 30 minutos, sino va a durar probablemente 1 hora. No son tampoco problemas para complicarse mucho, ¿no? Cosas simples, así que yo creo que fácilmente ustedes lo van a superar. Ese es uno. Dos, sobre los laboratorios, se ha acordado que los laboratorios sean 2 en el semestre. Solamente va a haber 2 laboratorios. Y todavía se está viendo la forma en cómo se va a programar, porque como ustedes son 40, solamente se va a ingresar por grupos de 10. Y entonces hay un tema de que va a faltar probablemente profesores para que ustedes puedan ir a hacer sus prácticas. Ahora, el otro problema es, si ustedes tienen, por decir algo, clase de práctica los viernes de 10 a 12, y van a hacer su laboratorio, tienen que ir a la universidad. Entonces puede ser que antes de laboratorio ustedes tengan clase de otro curso. Puede ser que después tengan otra clase con otro profesor de otro curso. Entonces, ir al laboratorio puede generarles un problema con los otros cursos. Entonces, estamos viendo cómo reducimos al máximo esas posibles situaciones. Bueno, vamos a ver, pues, por ese motivo todavía no se han definido detalles, ¿ya? Pero en cuanto estén los detalles, se les va a comunicar. Solamente se ha decidido que va a haber 2 laboratorios. Se van a formar grupos de 5. Eso lo van a coordinar con el ingeniero Arturo Córdoba, que es el jefe de práctica. Probablemente el día viernes en la prueba de entrada se aproveche para formar los grupos de 5. Porque sobre eso es que después se tienen que definir la forma en la que van a asistir a hacer sus prácticas. Me están preguntando en el chat sobre la programación de las prácticas calificadas. Esa programación dependía mucho de las fechas del laboratorio y depende mucho de las fechas del laboratorio. Desgraciadamente, como les digo, todavía no está definido esto. Entonces, bueno, para que no haya mucha complicación a ustedes y se programen más o menos, voy a colgar una programación tentativa, que dependiendo de los laboratorios va a cambiar ligeramente, pero vamos a tratar de que no se altere, o si se altera sea lo mínimo posible. ¿Ya? La primera práctica calificada sería la siguiente semana. Este viernes sería la prueba de entrada y la siguiente semana sería la práctica 1. Hasta ahí les puedo dar ahorita el avance. Entre hoy y mañana voy a publicar ya la programación de todo el curso para que ustedes tengan una referencia, más o menos se vayan organizando. Profesor, ¿Okay? Sí, dígame. ¿Va a ser un laboratorio antes del parcial y uno después del parcial, supongo? Sí, va a ser uno antes y uno después del parcial. El primer laboratorio probablemente sea entre la 5ª y la 6ª semana, por ahí más o menos. Más o menos por ahí, ¿no? Pero como le digo, la fecha no se ha definido todavía y no se puede definir mientras no se organice bien, se programe bien cómo se va a desarrollar, cómo se van a distribuir los grupos en el laboratorio, ¿no? Ese es el problema. Una vez que esté definido eso, inmediatamente se procede. Se fija fechas y se publica. Pero por el momento todavía no está definido. Ese es el problema que tenemos.
Vamos a ver cómo lo resolvemos lo antes posible para que ustedes no tengan esa preocupación. ¿Alguna otra pregunta que tengan? Ya, bueno. Desgraciadamente, ya nos está ganando la hora ahorita. Bueno, quería hablar un poco sobre el flujo turbulento, pero ya lo vamos a dejar para el día miércoles, teniendo en cuenta la hora. Bueno, entonces nos vamos a quedar ahí por el día de hoy. Ya saben que las diapositivas están colgadas. Si tuvieran alguna pregunta adicional, de lo contrario daríamos por concluida la clase. Ya, ok, ya que no hay preguntas, terminamos por el día de hoy. Gracias por su presencia. Nos vemos el día miércoles. Hasta luego, profesor. Hasta luego, profesor. Luego, ingeniero. Hasta luego a todos. Hasta luego.